Comentarios basados en la obra de Diógenes Laercio. Para Diógenes Laercio, autor de la obra de la vida de los filósofos más ilustres, la filosofía se divide en tres partes: la física, la moral y la dialéctica. La física trata de la naturaleza y del universo y de sus relaciones. La moral de la vida humana y todo lo que nos concierne en cuanto a la conducta. Y la dialéctica es la capacidad para examinar razones, fundamentos, argumentos de cualquier postura. Para Diógenes Laercio, desde Tales de Mileto hasta Arquíloco, la filosofía de la naturaleza fue prioritaria. Pero a partir de Sócrates empieza la fase moral, la fase humana, que dejó de indagar problemas del origen del universo y se centró en la conducta humana respecto de sus relaciones con los demás y con la naturaleza. Y a partir de Zenón, la dialéctica. El primer gran filósofo griego, Tales de Mileto, hasta antes de su nacimiento, el mundo vivía una época prefilosófica, en la que la superstición, la creencia, la fe, dirigían a reyes, políticos y estados. Es hasta Tales de Mileto en que surge el pensamiento filosófico, que requiere de la fundamentación y de la comprobación para dar un paso adelante. Si no se comprobaba, no se pasaba por válido y desde luego tampoco se pasaba a la acción. Originalmente Tales de Mileto fue político, pero seguidamente especuló sobre la naturaleza. No se conocen a ciencia cierta escritos de él, aunque se le asignan algunos, pero sin mucho fundamento. Lo que sí se sabe con toda certeza es que fue uno de los mejores astrónomos de la antigüedad. Fue capaz de predecir los eclipses de sol y los cambios de clima. Y por otro lado, en terrenos metafísicos, fue el primero en tratar de fundamentar el concepto de la inmortalidad del alma. En cuanto a conocimientos geográficos, fue el primero que investigó de la eclíptica terrestre, es decir, el tiempo que tarda el Sol de llegar de un trópico al otro y dónde están situados en la medida de lo posible para lo que la época le permitía saber. Incluso hizo un intento por determinar el tamaño del Sol respecto de la Luna, aventurándose a decir que era 720 veces menor la Luna que el Sol. Desde luego, la cifra no es exacta, pero bueno, es el primero que lo intenta. Se cuentan ciertas anécdotas acerca de su vida particular, porque tampoco se conoce con certeza si fue casado o vivió soltero toda su vida. Alguna vez se le preguntó que por qué no tenía hijos, y respondió que por lo mucho que deseaba tener, tal vez queriendo decir que no se quería comprometer. También se dice que su madre lo presionaba para que se casara, y cuando había llegado a la edad casadera, le contestó a su madre que todavía estaba muy joven para ese compromiso, y como la madre siguiera insistiendo años después en que se casara, tal vez le contestó que ya era demasiado tarde para casarse. Se cuenta que sabiendo la fecha precisa de los eclipses solares, y además de las supersticiones que reinaban en la Grecia de su época, hizo cálculos y considerando que nadie iba a sembrar precisamente por la superstición que había respecto de los eclipses, se aventajó y rentó una gran cantidad de tierras, en lo que invirtió su dinero, y como no había competencia en cuanto a cosechas, terminó por enriquecerse gracias a eso. Su idea fundamental acerca del origen del universo es que el agua era el primer principio de todas las cosas, y afirmaba que el mundo estaba lleno de espíritus y vivía animado, como un adelanto del movimiento atómico. Además fue el que le puso nombre a las estaciones del año y le asignó a 365 días. Era amigo de los sacerdotes egipcios, de ahí que aprendiera mucho de la sabiduría oriental. Y una vez extrañado de que al construir una pirámide volvían a medir volumen, área, etc., creó una fórmula para las pirámides que debería de servir absolutamente para todas.
Simplemente era cosa de aplicarle las dimensiones y no había que hacer medidas físicas, sino analíticas. De ahí surge la generalización, no solamente en matemáticas y en el pensamiento filosófico, sino también en política. Fue el primero en crear un teorema matemático, y que es el de las proporciones, que serviría como método lógico fundamental para el desarrollo matemático a partir de él. Se dan por suyas ciertas sentencias, como las siguientes. De los seres, el más antiguo es Dios, por ser ingénito. El más hermoso es el mundo, por ser obra de Dios. El más grande es el espacio, porque lo encierra todo. El más veloz es el entendimiento, porque corre por todo. El más fuerte es la necesidad, porque todo lo vence. El más sabio es el tiempo, porque todo lo descubre. Además, aseguraba que entre la muerte y la vida no había ninguna diferencia. Y cuando uno le preguntó, entonces, ¿por qué no te mueres?, respondió, porque no hay diferencia. Otro, tratando de burlarse de él, le preguntó que qué fue primero, la noche o el día. Y él respondió, con humor, que la noche fue un día antes que el día. Otro más le preguntó si los dioses eran capaces de ver las injusticias entre los hombres, a lo que respondió, y aún hasta los pensamientos. También le preguntaron qué cosa era la más difícil. Conocerse a sí mismo, dijo. ¿Y qué cosa es fácil? Dar consejos, respondió. ¿Qué cosa es muy suave? Conseguir lo que se desea. ¿Qué cosa es Dios? Lo que no tiene principio ni fin. ¿Qué cosas vemos raras veces? Un tirano viejo, dijo. ¿Cómo se pueden sufrir más fácilmente las desventuras? Respondió, viendo a sus enemigos peor tratados de la fortuna. Otro más le cuestionó, ¿cómo viviremos mejor y más santamente? Y contestó, no cometiendo lo que reprendemos en otros. ¿Quién es feliz? A esto respondió, el sano de cuerpo, abundante en riquezas y dotado de entendimiento. En cuanto a frases moralistas, afirmó, no te enriquezcas con injusticias, ni publiques secreto que se te ha fiado. El bien que hicieras a tus padres, espéralo de tus hijos. Finalmente, Tales de Mileto muere a los 78 años de edad. Y esto aconteció cuando estaba observando espectáculos gimnásticos, cuando le llegó un fuerte calor, sed y debilidad. Probablemente haya sido una deshidratación. Fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia por su sabiduría en el dictado de leyes y su aplicación.